Muchos creen que los aliados principales de Estados Unidos son Reino Unido, Francia y Alemania, todos en la OTAN. Sin embargo, cuando Washington se preparó para la guerra con Irán durante la Guerra de 12 días, en junio de 2025, y de nuevo en febrero de 2026, sucedió algo inesperado. Varios aliados de la OTAN dudaron, pusieron excusas o se retiraron por completo. En contraste, un país intervino rápida y contundentemente: Israel. Esta situación plantea una pregunta importante. ¿Podría ser que el socio más confiable de Estados Unidos realmente esté fuera del sistema de la OTAN? ¿Es eso siquiera una posibilidad? Para responder, debemos revisar cómo Irán se volvió el principal enemigo de Estados Unidos en la región y quién nos ha apoyado durante este proceso. Para entender el cambio, debemos revisar los puntos clave que transformaron el Medio Oriente. En 1979, una revolución arrasó Irán, derrocando al Shah Mohammad Reza Pahlavi, un gobernante que había sido apoyado durante mucho tiempo por Estados Unidos. Surgió un gobierno islámico liderado por clérigos revolucionarios que consideraban a Estados Unidos una influencia extranjera no deseada. Esto marcó el inicio de una relación hostil. La relación colapsó casi de la noche a la mañana, mientras las relaciones seguían empeorando. En noviembre de 1979, estudiantes revolucionarios asaltaron la embajada estadounidense en Teherán. Tomaron como rehenes a 52 diplomáticos y empleados estadounidenses. Esta crisis se prolongó durante 444 días, en lo que se convirtió en una humillación nacional para Estados Unidos. Marcó el fin de la antigua relación. Antes de la revolución, Irán era uno de los principales socios de Estados Unidos en Medio Oriente. Luego se volvió uno de los rivales más acérrimos de Estados Unidos. Esta transformación fue fundamental, ya que alteró de manera significativa el equilibrio de poder en la región y preparó el escenario para el conflicto que continúa hasta hoy. Esta rivalidad se ha vuelto pura animosidad, marcando a Irán como enemigo de Estados Unidos. Las relaciones actuales resultan de una batalla de 47 años desde la revolución, donde Irán y sus grupos proxy han matado a estadounidenses de forma constante y a un ritmo alarmante. Eso va desde los 241 marines en Beirut hasta los atentados a la embajada que cobraron más de 200 vidas. Sus explosivos improvisados con carga conformada en Irak y Afganistán causaron cientos de muertes más. Algunas estimaciones calculan más de 1000 muertos y miles de mutilados. Pasemos al 7 de octubre de 2023. Hamás, financiado y armado por Teherán, mató al menos a 41 estadounidenses entre los 1.200 asesinados en Israel. Desde finales de 2023, ataques de grupos proxy han herido a más de 180 militares estadounidenses y matado a varios en Jordania y Siria. Estos hechos cambiaron la visión de Washington sobre Irán, consolidándolo como su principal enemigo regional. Ellos son de las personas más malvadas que han existido. Ellos decapitan bebés, parten a las mujeres por la mitad, pero sí se fijaron en lo ocurrido el 7 de octubre. Mira lo que han hecho en los últimos 47 años. A medida que esa amenaza crecía, un país en la región observaba de cerca: Israel. Dada su proximidad geográfica y preocupaciones directas de seguridad, Israel reconoció el ascenso de Irán como una amenaza existencial. Esto empeora porque el gobierno iraní ha pedido la destrucción del Estado israelí y ha apoyado a grupos militantes en sus fronteras, como Hezbollah en Líbano. Para Israel, no era un problema geopolítico cualquiera, sino una amenaza directa e inmediata. Por eso respondió como siempre, preparándose. Con los años, Israel invirtió mucho en fortalecer su capacidad militar y de inteligencia. Su fuerza aérea se volvió de las más avanzadas del mundo. Al mismo tiempo, sus agencias de inteligencia crearon redes en territorio hostil y el país desarrolló sistemas antimisiles avanzados. Fueron diseñados para interceptar ataques antes de llegar a ciudades israelíes. Esta preparación militar hace de Israel uno de los aliados más preparados de Estados Unidos. Israel domina en estadísticas militares. Tiene unos 300 aviones de combate listos, más cazas de primera línea que cualquier potencia relevante de la OTAN. Sí, esto supera a Gran Bretaña, Francia o Alemania, incluso con solo 10 millones de habitantes frente a los 55 a 80 millones de esos países. En una crisis, la capacidad no es solo tamaño, sino quién puede desplegar aviones avanzados cuando importa. Además, mientras que los aliados de la OTAN normalmente gastan alrededor del 2% de su PIB en defensa, Israel hace más. Destina cerca del 9% de su economía al ejército cada año. Esa es una diferencia enorme. La alta inversión y el servicio nacional obligatorio mantienen reservas listas para movilizarse, creando un ejército ágil, constantemente probado por amenazas reales de fuerzas respaldadas por Irán en la región. Esa presión constante obliga a realizar arreglos inmediatos cuando los sistemas fallan y a adaptarse rápidamente cuando surgen nuevos peligros.
Esto ha hecho de Israel una de las fuerzas más innovadoras y curtidas en combate del mundo, transformándolo en más que una potencia regional. Se ha convertido en uno de los socios militares y de inteligencia más capaces que Estados Unidos tiene en cualquier parte del mundo. Esta asociación se volvió aún más crucial cuando salió a la luz el programa nuclear de Irán. Bien, espera un segundo. Si estás aquí asintiendo con la cabeza como diciendo, espera, la pequeña Israel tiene más aviones de combate listos que los grandes miembros de la OTAN, ¿y ellos son los que realmente están dando la cara? Sí, es bastante loco, ¿verdad? Si esto te hace sentido y quieres el próximo video directo, hazme un favor. Dale like para que más personas lo vean y suscríbete si aún no eres parte del equipo. Activa la campanita para que no te pierdas cuando las cosas se pongan aún más interesantes. ¿De acuerdo? Sigamos. A inicios de los 2000, inspectores internacionales y agencias de inteligencia hallaron pruebas de que Irán expandía sus instalaciones de enriquecimiento de uranio. El enriquecimiento de uranio sirve tanto para combustible nuclear como para fabricar armas nucleares. Este hallazgo llevó a años de negociaciones tensas entre Irán y potencias mundiales. Tras largas conversaciones diplomáticas, se alcanzó un acuerdo en 2015. Se le conoció como el Plan de Acción Integral Conjunto. Bajo este acuerdo, Irán aceptó límites a sus actividades nucleares. Esto fue a cambio de alivio de las sanciones económicas internacionales. Varios gobiernos europeos respaldaron el acuerdo al considerar que disminuía el riesgo nuclear y fomentaba la diplomacia, aunque seguía el escepticismo. Naturalmente, tanto Estados Unidos como Israel veían el acuerdo con profunda sospecha. Los críticos argumentaban que el acuerdo solo ralentizaba el progreso nuclear de Irán en lugar de detenerlo por completo. Advirtieron que el alivio económico permitiría a Irán expandir su influencia en Medio Oriente, lo que aumentó las preocupaciones de Estados Unidos. Esta perspectiva reforzó la visión de Irán como una amenaza persistente, mostrando la necesidad de alianzas fuertes. Y este desacuerdo destacó una división más profunda dentro de la Alianza Occidental. Los gobiernos europeos preferían el compromiso diplomático con Teherán, mientras que Israel lo veía desde una postura de seguridad más estricta. Para Israel, cualquier riesgo de que Irán tuviera armas nucleares era inaceptable. Por ello, Estados Unidos empezó a colaborar aún más con Israel. Se amplió el intercambio de inteligencia y los planificadores militares coordinaron respuestas a posibles ataques iraníes. Ambos países analizaron los mismos problemas desde enfoques distintos y alcanzaron conclusiones similares. Irán, además, se volvía más capaz y seguro. Para 2015 había probado el misil Imad, un misil guiado de precisión con un alcance de 1.700 kilómetros. En 2017, el misil Khorramshahr extendió ese alcance a 2.000 kilómetros. Para 2019, los drones y misiles de crucero iraníes atacaron instalaciones petroleras sauditas con una precisión alarmante. A inicios de la década de 2020, Irán amplió su arsenal con sistemas como el dron Shahid 136. Para 2025, el programa de misiles y drones de Irán se consolidó como uno de los mayores de Medio Oriente, capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros con una precisión cada vez mayor. Para Israel, esas armas eran una amenaza directa para sus ciudades y bases militares. Para Estados Unidos, eran una amenaza mayor para sus fuerzas en Medio Oriente y la infraestructura energética mundial. Tras años de tensión y las muertes de muchos efectivos estadounidenses a manos de Irán, el arsenal de Israel se volvió una gran preocupación. Por eso, cuando crecieron las tensiones con Irán, la alianza entre Estados Unidos e Israel respondió rápido. En junio de 2025, Israel lanzó ataques preventivos. Estados Unidos respondió después con bombas antibúnker, y un frágil alto al fuego duró hasta que se rompió otra vez en 2026 con la Operación Furia Épica. Esta operación de Estados Unidos mató a Ali Khamenei, el líder supremo. Eso provocó andanadas de misiles iraníes sobre bases estadounidenses en Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y más allá, lo que alcanzó a civiles y sumió en el caos a los mercados petroleros. Con el aumento de la tensión, Estados Unidos e Israel abrieron canales de inteligencia, coordinaron opciones militares y prepararon defensas ante una posible escalada. Otros socios dudaron o prefirieron soluciones diplomáticas, como se vio cuando Estados Unidos necesitó usar bases aliadas para atacar Irán. Estados Unidos dependió durante décadas de una red de bases en Europa, muchas en países de la OTAN que en teoría podían apoyar operaciones fuera del continente. En la práctica, las cosas eran más complicadas. Al aumentar las tensiones con Irán, algunos gobiernos europeos se sentían incómodos con ataques directos. Los líderes temían una escalada y represalias contra sus ciudades o su abastecimiento energético, por lo que algunos aliados limitaron el uso de sus bases. Algunos autorizaron operaciones defensivas pero restringieron las ofensivas. Otros limitaron los tipos de aeronaves que podían operar desde su territorio. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte,
elogió a Estados Unidos e Israel por reducir las capacidades nucleares y de misiles de Irán. Sin embargo, aclaró que la alianza se mantendría al margen. Esta falta de acción conjunta evidencia los retos de confiar en aliados tradicionales ante un enemigo común. Durante décadas, la OTAN se ha vendido como la alianza militar más poderosa del mundo, construida sobre una promesa simple: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Sin embargo, con el aumento de la guerra entre Estados Unidos e Irán, esa promesa se está poniendo a prueba. Trump ahora duda abiertamente si la OTAN lucharía junto a Washington, tras la negativa de varios aliados europeos a unirse a la guerra. Las dudas afectaron la logística. España bloqueó el uso por parte de Estados Unidos de bases clave en Dorota y Morán para ataques contra Irán. Afirmó que las operaciones debían apegarse al derecho internacional y tener amplio apoyo. Francia restringió los sobrevuelos, sumando miles de millas a las rutas. El Reino Unido limitó Diego García a funciones defensivas y solo dio apoyo mínimo. Ninguna fue una confrontación pública, sino obstáculos silenciosos que obligaron a los planificadores estadounidenses a desviar rutas, retrasar y replantear estrategias. Cuando las bases con las que contabas de pronto dicen que no, necesitas un socio que diga que sí sin vacilar. Israel hizo exactamente eso, ofreciendo acceso confiable en el corazón de la región, algo esencial para los esfuerzos de Estados Unidos contra las amenazas iraníes. Un ejemplo histórico útil muestra cómo las relaciones de la OTAN a veces han funcionado durante crisis reales. Durante la Guerra de las Malvinas, en 1982, Argentina invadió territorio controlado por el Reino Unido en el Atlántico Sur. Estados Unidos trató de mantenerse públicamente neutral, mientras Alexander Haig buscaba un acuerdo diplomático entre ambas partes. Tras bambalinas, la administración de Ronald Reagan se acercó gradualmente a su socio de la OTAN, Washington, brindó apoyo logístico crucial que ayudó a Gran Bretaña a responder. Esto incluía combustible, inteligencia de la red de los 5 ojos y acceso a la base aérea de la isla Ascensión, punto clave de escala para las aeronaves británicas y las operaciones de transporte a través del Atlántico. Estados Unidos envió misiles IM-9 Sidewinder y equipo para reabastecer a Reino Unido durante la campaña. Ese apoyo fue clave en el éxito británico para recuperar las islas, aunque arriesgó tensar relaciones de Estados Unidos con países de América Latina. El episodio mostró que cuando un aliado clave sufre una agresión, Washington históricamente interviene con apoyo defensivo. Ante las amenazas de grupos respaldados por Irán y sus ambiciones nucleares, fuera de Europa, algunos socios de la OTAN han sido más cautelosos, priorizando la diplomacia y sus asuntos internos sobre una acción inmediata. Israel, a diferencia de muchos gobiernos europeos, veía a Irán como una amenaza existencial inmediata, ya que líderes iraníes han pedido varias veces la destrucción de Israel. Armaron grupos militantes en las fronteras de Israel. Para Israel, esta confrontación es una cuestión de supervivencia, no solo geopolítica. Mientras los líderes de la OTAN debatían opciones diplomáticas, los acontecimientos sobre el terreno avanzaban mucho más rápido. Las agencias de inteligencia israelíes comenzaron a compartir información detallada sobre objetivos con sus homólogos estadounidenses. Los sistemas de defensa aérea se integraron con redes estadounidenses, lo que permitió a ambos ver las mismas amenazas en tiempo real. La coordinación rápida fue resultado de décadas de cooperación y confianza entre ambos ejércitos. Israel tiene un estatus especial en Washington. Está oficialmente reconocido como un aliado principal extra-OTAN de Estados Unidos. Esta designación permite una amplia cooperación militar. Aunque Israel no forma parte de la alianza de la OTAN, con los años, esa asociación se volvió una de las relaciones de defensa más cercanas del mundo. Los dos países realizan ejercicios conjuntos de entrenamiento de manera regular, comparten tecnología de defensa avanzada y mantienen una coordinación de inteligencia muy estrecha. Un claro ejemplo de esta cooperación se encuentra en los sistemas de defensa antimisiles. Israel creó la cúpula de hierro para detener cohetes de corto alcance lanzados desde Gaza y el sur del Líbano. Estos cohetes pueden causar daños graves en ciudades o zonas civiles. Por eso la cúpula de hierro los rastrea y lanza interceptores para destruirlos en el aire. Desde su despliegue, el sistema ha derribado miles de proyectiles y salvado muchas vidas. Otra defensa, la Onda de David, intercepta misiles de alcance medio. Se centra en misiles de mayor alcance y velocidad. Ingenieros de Estados Unidos colaboraron con equipos israelíes en su desarrollo y la cooperación continuó. Estados Unidos analizó los resultados y aplicó lo aprendido para mejorar sus programas de defensa contra misiles. Pero la alianza entre ambos países va más allá de la tecnología o el equipo. El intercambio de inteligencia también es clave. Israel mantiene una de las redes de inteligencia más sofisticadas en Medio Oriente. Sus agencias rastrean organizaciones militantes, rutas de contrabando de armas y desarrollos políticos en toda la región. Vigilan movimientos en Líbano, Siria, Irak y más. Israel, al estar en el centro de estos desafíos de seguridad, suele recopilar información antes de que sea noticia mundial. Curiosamente,
Aquellos con quienes esperarías que Estados Unidos compartiera inteligencia no cooperan. Incluso algunos socios de la OTAN se han vuelto cautelosos al compartir información. Países Bajos, por ejemplo, redujo recientemente lo que comparte con Washington porque teme involucrarse demasiado en conflictos o exponer fuentes sensibles. Esa duda refleja debates en Europa, donde gobiernos prefieren la diplomacia sobre involucrarse en conflictos de Medio Oriente. Israel tiene un enfoque distinto. Sus agencias de inteligencia suministran a Estados Unidos un flujo constante de información sobre grupos militantes, rutas de contrabando y los cambios políticos en toda la región. Ese flujo es rápido y constante, y ha ayudado a prevenir ataques contra intereses occidentales. El contraste es claro. Mientras algunos aliados de la OTAN se contienen, Israel se involucra totalmente. Esa confiabilidad lo ha hecho uno de los socios más confiables de Washington, a menudo más confiable que países de la propia OTAN. Nunca ha habido un presidente como Donald J. Trump. Su determinación, su capacidad de decisión, su claridad de pensamiento, la manera en que aborda las cosas va directo al meollo del asunto. Va directo al grano, elimina todo lo innecesario, llega al punto principal y se enfoca en la acción principal que se debe tomar. Esto plantea una pregunta crucial. Si la OTAN es tan poderosa, ¿por qué sus miembros reaccionan distinto en crisis de seguridad? ¿Por qué Estados Unidos depende tanto de Israel? Parte de la respuesta está en la geografía. Los gobiernos europeos tienden a enfocarse en Rusia como su amenaza más urgente. Esto es especialmente cierto a la luz de la guerra en Ucrania. Polonia, Alemania y los estados bálticos ven el conflicto cerca y temen lo que siga, adaptando su planificación militar, presupuestos y diplomacia a esa realidad. Estados Unidos e Israel ven el mapa distinto. Consideran a Irán clave en las preocupaciones de seguridad en Medio Oriente. Su programa de misiles, la red de milicias respaldadas por Irán y sus ambiciones, influyen en cómo Washington y Jerusalén ven las amenazas regionales. Cuando los países enfrentan diferentes peligros, naturalmente priorizan de manera distinta. Esta desconexión a menudo explica por qué los aliados reaccionan de diversas formas durante una crisis. La política interna también juega un papel importante. En gran parte de Europa, la opinión pública ahora es cautelosa sobre operaciones militares en el extranjero. Los recuerdos de guerras largas y costosas en Irak y Afganistán pesan mucho en los votantes. Los conflictos duraron años y tuvieron resultados mixtos. Por esta historia, muchos líderes europeos actúan con cautela ante nuevas misiones militares. Además, en Europa, crece la idea de la autonomía estratégica. Algunos responsables políticos creen que Europa debería depender menos del liderazgo estadounidense. Al depender menos, pueden construir capacidades de defensa más fuertes e independientes. Partidarios dicen que Europa debe defender sus intereses sin depender siempre de Washington, pero críticos ven ironía. Mientras Bruselas habla de mantenerse por sí sola, muchos ejércitos europeos todavía dependen en gran medida de la influencia estadounidense. Esto incluye logística, inteligencia y apoyo aéreo para hacer posible cualquier operación seria. El debate sigue, especialmente en Bruselas, sede de muchas instituciones de la Unión Europea. En estas discusiones, un tema práctico suele recibir poca atención: el gasto militar. Estados Unidos aporta cerca de 2/3 del gasto en defensa de la OTAN. Tras el fin de la Guerra Fría, en los 90 varios países europeos redujeron sus fuerzas armadas, redirigieron recursos a programas sociales y desarrollo económico, creyendo que el riesgo de grandes guerras en Europa había bajado. Esta decisión generó grandes diferencias militares en la alianza. La OTAN tiene la directriz de que los miembros gasten al menos el 2% de su ingreso nacional en defensa. Muchos países no han logrado ese objetivo en años, por lo que fuerzas estadounidenses suelen aportar los sistemas clave para grandes operaciones militares. Incluye inteligencia satelital, aviones de transporte estratégico, reabastecimiento aéreo y drones de vigilancia avanzada. Estas capacidades son la base de las operaciones militares modernas. Estados Unidos debería pagar su parte justa, no la parte justa de todos los demás. No está bien. Creo que Estados Unidos estaba pagando el 90% de la OTAN. El costo para América podría ser del 100%. Este desequilibrio se notó especialmente tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Luego, la OTAN invocó por primera vez su cláusula de defensa colectiva. Toda la alianza consideró el ataque a Estados Unidos como un ataque a todos. Tropas europeas y estadounidenses se desplegaron en Afganistán, símbolo de solidaridad. Sin embargo, la misión mostró un patrón conocido. Estados Unidos asumió la mayor parte de las operaciones de combate y el apoyo logístico. Y ese hecho no ha cambiado desde 2001. Ya que hablamos de aliados, Estados Unidos también tiene aliados importantes fuera de la OTAN, especialmente en Asia. Japón y Corea del Sur son aliados clave, pero se centran en China y Corea del Norte. Israel es el único socio integrado plenamente en la planificación militar de Estados Unidos. Analistas llamaron a Israel un portaaviones insumergible para los intereses de Estados Unidos.
en Medio Oriente, lo que nos regresa a la pregunta central. Cuando Estados Unidos enfrente su próxima gran crisis de seguridad, ¿qué socios serán los primeros en dar un paso al frente? La respuesta no siempre vendrá de las alianzas que la gente espera y evolucionan lentamente con el mundo. El sistema de seguridad del siglo XX fue creado para otra época. Durante la Guerra Fría, la OTAN buscó frenar a la Unión Soviética y evitar una guerra en Europa. Tras su caída, la alianza asumió nuevas misiones. La OTAN se expandió hacia el este y participó en operaciones de mantenimiento de la paz en los Balcanes y Afganistán. Pero sin un enemigo dominante, la alianza comenzó ya a enfrentar una gama más amplia de crisis más pequeñas y complejas. Europa refuerza sus defensas mientras surgen nuevos desafíos. Los acuerdos de Abraham establecieron relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. Lo que comenzó como acuerdos de normalización se está expandiendo gradualmente hacia una cooperación más amplia. El comercio está creciendo, las visitas diplomáticas están aumentando y las discusiones de seguridad se están volviendo más abiertas. Esta cooperación surge por la preocupación común sobre Irán. Si estas asociaciones avanzan, la región podría crear sistemas integrados de defensa antimisiles y redes conjuntas de inteligencia. Estos acuerdos no sustituirían a la OTAN, pero podrían crear un marco de seguridad regional ante amenazas comunes. Esta idea refleja una tendencia más amplia en la seguridad global. Las alianzas rígidas de antes ceden poco a poco a coaliciones más flexibles. Los países mantienen alianzas formales y crean asociaciones flexibles ante desafíos específicos. Esa flexibilidad ayuda a los gobiernos a responder rápido a amenazas, pero genera incertidumbre sobre qué socios liderarán en grandes crisis. Durante años, la respuesta sobre cuáles eran los aliados más cercanos de Estados Unidos parecía simple: la OTAN, pero los recientes eventos muestran un panorama más complejo. Cuando aumentan tensiones fuera de Europa, los miembros de la OTAN enfrentan distintas presiones y prioridades. La opinión pública puede rechazar la acción militar y los intereses económicos favorecer la diplomacia. Al mismo tiempo, las alianzas externas a la OTAN se fortalecen. La relación entre Estados Unidos e Israel es una de las asociaciones militares operativas más estrechas del mundo. Cuando aumentaron las tensiones con Irán, la red se activó rápido. Su episodio mostró una verdad simple pero poderosa sobre las alianzas modernas. La confiabilidad durante emergencias a menudo importa más que pertenecer formalmente a una organización basada en tratados. La verdadera confiabilidad no se trata de quién firma más tratados. Importa quién está cuando vuelan los misiles. Las decisiones, amenazas e intereses estratégicos definen quién se mantiene unido en los momentos de mayor riesgo. La seguridad global dependerá de alianzas tradicionales y asociaciones flexibles. La OTAN seguirá siendo clave en la defensa occidental en Europa. Fuera de esa región, podrían surgir nuevas coaliciones entre países con peligros similares. Durante años, se creyó que los aliados más fuertes de Estados Unidos eran solo los unidos por tratados formales. Sin embargo, la geopolítica actual muestra una historia más compleja. En la próxima crisis, el socio más importante quizá no sea el de la alianza esperada. Puede ser el que actúe primero cuando surja el peligro.